En el capítulo anterior dejamos una Argentina con un gobierno dictatorial y un caos en la economía. En el episodio de hoy nos encontramos, por suerte, con un gobierno democrático. Raúl Ricardo Alfonsín. Con libertad y respeto por los derechos humanos. Pero en cuanto a la economía, era un verdadero caos. El 10 de diciembre de 1983, cuando los funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín llegaron a la sede del Banco Central, se enfrentaron con la realidad financiera que habían dejado los 7 años de dictadura. Una deuda externa de más de 45.000 millones de dólares y reservas activas por apenas 100 millones. Un déficit fiscal total de más de 10 puntos del PBI y la economía que seguía contrayéndose. Sigo, La deuda contraída por el gobierno militar, además de ser enorme, tenía cronogramas de pagos de intereses muy difíciles de afrontar. Y cada vez se volvía más cara, porque Estados Unidos, con Paul Volcker en la Fed, seguía aumentando las tasas de interés. Las inversiones estaban en un nivel bajísimo y no teníamos acceso al mercado de crédito internacional. La única solución era que entraran estos famosos billetes verdes, pero eso no sucedía. El déficit del sector público se financiaba con emisión monetaria, se generaba inflación y así el cuento que ya conocemos. Alfonsín nombró como ministro de Economía a Bernardo Greenspun, con un objetivo claro: bajar la inflación sin generar recesión. Los niveles de pobreza del país eran alarmantes. En 1984, un estudio de Indexepal señaló que el 20% de la población estaba bajo la línea de pobreza. De ahí surgió el Plan Alimentario Nacional. Programa Alimentario Nacional, más conocido como el PAN. Fue la primera vez que un gobierno nacional tuvo que organizar una distribución masiva de alimentos para darle de comer a los argentinos. La caja PAN traía aceite, fideos, polenta, carne enlatada, arroz, porotos, leche en polvo y harina de maíz. Supuestamente, estos alimentos cubrían el 30% de las necesidades nutricionales de una familia de hasta 4 personas. Cosa insólita. Este país tiene que alimentar a través de cajas a la población. Ese es el telón de fondo de una Argentina nueva a la que hay que adaptarse. La Argentina que heredada después de, de años, de dictadura, de recesión, de una cantidad de cosas. En los años de Alfonsín, toda la política económica estuvo condicionada por el pago de la deuda y de sus intereses. Y la relación de Alfonsín con Estados Unidos y el FMI fue muy cambiante. Con la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo las tasas de interés, los países de Latinoamérica se ahogaban para pagar sus deudas. Alfonsín compartía la idea de crear un club de países deudores. Tanto él como Greenspun estaban convencidos de que juntos los países deudores podían negociar mejor. Además, Greenspun tenía la idea de auditar la deuda y declararla ilegítima por sus orígenes. Ninguna de las dos iniciativas prosperó, pero estas propuestas tensaron la relación con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, años más tarde, se reveló un documento de la CIA que decía que Alfonsín podía ser peligroso. La CIA temía que se convirtiera en un líder populista. En 1984, de los 1.400 millones de dólares comprometidos por el Fondo Monetario Internacional, solo fueron entregados 235 millones. Para 1985, Argentina estaba técnicamente en default porque había dejado de pagar los intereses de la deuda en forma completa. La situación estalló el 18 de febrero de 1985, cuando el representante del Fondo Monetario Internacional en la Argentina le pidió a Greenspun una reunión para explicarle las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Greenspun no quiso acceder. Al día siguiente, Alfonsín le pidió la renuncia al Ministerio de Economía. Para marzo de 1985, la inflación era del 26,2% mensual, lo que acumulaba una suba anual del 850%. El 26 de abril de 1985, Raúl Alfonsín salió al balcón de la Casa Rosada y habló de una economía de guerra. Tenemos que ordenar la economía. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra. Y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Y a los pocos días sacó a Greenspun y nombró como ministro de Economía a Juan Vital Zurruil. Alfonsín viajó entonces a Washington con su canciller Dante Caputo y su nuevo ministro de Economía,
Juan Zurruy. Muchos ven en esta visita el origen del plan económico que marcó el gobierno de Alfonsín. ¿Se acuerdan de Paul Volcker, el presidente de la Fed que lideró la lucha antiinflacionaria en Estados Unidos? Zurruy se reunió con Volcker y con el presidente del FMI para presentarles un plan de shock para la Argentina. Si bien en el FMI primero generó dudas, Volcker se comprometió a mediar para conseguir el aval. El 14 de junio, el gobierno anunció el lanzamiento del Plan Austral. El gobierno se dispone a llevar a cabo un ataque firme y en todos los frentes a la inflación. Que el esfuerzo que tendremos que hacer entre todos, un esfuerzo duro, pero un esfuerzo con certidumbre de éxito. El Plan Austral buscaba crear un shock en las expectativas. Una de las medidas principales fue el cambio de nuestra moneda. Nacía el Austral para reemplazar al devaluado peso argentino. Un Austral equivalía a 1.000 pesos argentinos y el tipo de cambio se fijó en 80 centavos por dólar. Al principio, el plan pareció funcionar. En julio de 1985 se produjo una estabilización de nuestra economía que redujo la inflación al 2% mensual en pocos meses. Esto se reflejó en un éxito del oficialismo en las elecciones de medio término. Pero no todos los sectores de la sociedad estaban contentos y pronto entraron en tensión. El gobierno no supo o no pudo manejar estas tensiones políticas. El pago de los intereses de la deuda seguía siendo una carga y si querían cumplir con el equilibrio fiscal tenían que recortar gastos. Zurruy no tenía el poder suficiente para eso porque incluso dentro del radicalismo había quienes se oponían a las medidas de ajuste. Otro problema con el que tenía que lidiar el gobierno era el descontento de los militares, sobre todo después del juicio a la Junta. En febrero del 86, Alfonsín lo llama a Zurruy y dice: Juan, me tiene que dar 20% de aumento salario para los militares porque va a ser un golpe de Estado. Zurruy hizo la venida y se lo dio. Y como buen profesional dijo: la semana que viene el resto de los empleados públicos me piden lo mismo, hay que flexibilizar y sabemos en qué término. Juan se pasaba el día atajando penales. Se le mandaba a Alfonsín, el vicepresidente, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, senadores y hasta el Banco Central. Por otro lado, la oposición peronista se la hizo muy difícil a Alfonsín, no solo en el Congreso, sino también en las calles. La CGT, liderada por Ubaldini, llegó a hacer 13 paros generales, todo un récord. Cuando Zurruy implementó un manejo administrado del dólar, la inflación se aceleró y el programa comenzó a desmoronarse. Los equilibrios externos y fiscales que se habían logrado en el Plan Austral se perdieron por completo hacia 1987. El Plan Austral fue un plan exitoso, tanto así que los propios autores se paseaban por el mundo. Era una especie de Messi en pequeño. Y le pasó lo que tantas cosas pasan en la Argentina. Se fue eclipsando. El plan comenzó, curiosamente, a erosionarse desde adentro. Una cosa es la racionalidad económica, otra cosa es la racionalidad política, que era la que tenía en la cabeza el presidente Alfonsín. Se erosionó el equilibrio fiscal. A través de una propia iniciativa del propio gobierno, se decidió otorgar una mejora salarial a los militares. Hubo que acompañar otras mejoras. Se comenzó a mejorar la salud, la educación, y comenzó a hacerse un paquetito de déficit fiscal. Es el ejército que combatió y combatirá siempre. Es el ejército que se puso de pie hoy, durante 5 días. En esa Semana Santa se produjo el primer levantamiento militar. Un grupo liderado por Aldo Rico, los Carapintadas, se levantó en contra del gobierno para pedir que se terminen los juicios por crímenes de lesa humanidad a oficiales de rango medio y bajo. Alfonsín tuvo que ceder con la ley de obediencia debida. En abril de 1988 comenzó a escasear la electricidad. El gobierno implementó cortes de luz rotativo que no lograron solucionar el problema. En diciembre se restringieron los espectáculos deportivos, la iluminación decorativa y los turnos nocturnos de trabajo. La falta de luz hizo que también faltara el agua. Obras Sanitarias de la Nación llegó a tener que distribuir agua en tanques en algunas zonas del Gran Buenos Aires. En julio de 1988, la situación se le complicó todavía más al oficialismo. Cafiero, el peronista más dialoguista con la UCR, perdió las internas frente a Menem. En sus discursos, el riojano proponía dejar de pagar la deuda si se mantenían las mismas condiciones de pago, aumentar 100% los salarios y reducir los impuestos. A comienzos del 89 todas las encuestas decían que ganaba Menem. No el Menem que vino, el que creíamos que venía. Ya la gente se está reubicando en función de lo que va a venir. Y lo que va a venir, ¿no?, va a ser el salariazo. En agosto de ese año se presentó un nuevo plan, el Plan Primavera. Zurruy quería terminar con el desequilibrio fiscal y producir una reforma profunda del Estado. Hasta empezó a proponer
privatizar algunas empresas públicas. En el plano interno, el plan no generó confianza en los mercados. Y ahí vinieron los controles de precios por parte de Secretaría. Teníamos que ir a Secretaría de Comercio a firmar las listas de precios. Ahí empezaron los controles. El problema era que tenías que vender de contado y no había banco, que había feriados bancarios por largo periodo de tiempo. Nuestra casa central estaba en Misiones. Tenía que trasladarte con la cobranza a Misiones porque no había forma. Es increíble, ¿no? que nos tropecemos siempre con la misma piedra de la crisis, del tema de la disparada del dólar, de que la gente sale masivamente a comprar un producto porque no quiere quedarse con los pesos en el bolsillo, que hay que actualizar todo el tiempo el precio, muchas veces con controles estatales, entonces hay que pedir autorización, es salvar la fuente de trabajo, sobre todo la continuidad de la empresa y con eso de la familia y de la gente que trabaja con uno. En el plano externo, a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió la asistencia financiera a nuestro país. El 3 de febrero de 1989, cuando el equipo económico, que en ese momento estaba liderado por Juan Vital Zurruil, decidió que no tenían más reservas y que a partir del lunes 6 de febrero no iban a intervenir más en el mercado de cambios y que pasara lo que pasara, lo que Dios quisiera con el dólar. Lo que pasó ese lunes 6 de febrero fue un desastre. El dólar saltó ese lunes de 17 a 24 y después entraría en una escalada gigantesca. En marzo de 1989 renunció el ministro Juan Vital Zurruil y todo su equipo económico para que asuma Juan Carlos Pugliese, quien liberaría ahora el mercado de cambios. Las inversiones públicas y privadas estaban virtualmente paralizadas. La inflación de marzo, que había sido de 17%, fue del doble en abril. Y a comienzos de abril lanza un primer programa, ese día sube el dólar paralelo y pronuncia una frase histórica que dijo: les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Si te quedaba alguna duda que habría que salir bajando a comprar dólares, el viejo te la resolvió. En abril de 1989 se resolvió adelantar las elecciones generales para el 14 de mayo de ese año, estando inicialmente programadas para octubre. En esas semanas previas a las elecciones se hizo popular una costumbre. El mismo día que los empleados cobraban su sueldo, corrían a las casas de cambio para convertir los pesos a dólares. No era para invertir ni para guardar en el colchón. Los iban cambiando día a día para poder comprar comida y bienes básicos porque el austral perdía su poder adquisitivo en cuestión de horas. Cuando las papas quemaban y apenas le quedaban unos meses al gobierno de Alfonsín, en un acto de lealtad, Jesús Rodríguez se hizo cargo del Ministerio de Economía. Pero para julio del 89, la inflación mensual era del 197% y la interanual alcanzaba 4000%. Ya estábamos en hiperinflación. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de hiperinflación? Se refiere a cuando la suba de precios es mayor al 50% mensual. La hiperinflación devoró salarios, provocó protestas y saqueos, lo que llevó a Alfonsín a declarar el estado de sitio y finalmente a adelantar el traspaso del mando presidencial. La pobreza en aquel momento pasó del 25% al 47,3% en octubre de ese año. Lamentablemente, esta crisis social y económica no sería la última y nos reforzó la idea de que nuestro único salvavidas era el dólar. Creo que fue tan grande el impacto psicológico y fue tanto el espanto que generaba la inflación que la gente se aferró a cualquier plan o a cualquier herramienta que te prometía alejarte de lo que pasó en ese momento. Pero la derrota política de Alfonsín no fue total. El líder radical tuvo una gran victoria. Fue la primera vez en Argentina que un presidente elegido democráticamente le entregaba el poder a otro de un signo político diferente. Y eso, en la Argentina de fines de los 80, no era poca cosa.